la naturaleza y la revelación, aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. En este espacio maravilloso titulado Aprendiendo de Dios por medio de la naturaleza, aprenderemos lecciones de vida para vida eterna, y lo haremos por medio de este precioso pájaro llamado el canario. Y para reforzar nuestro conocimiento, lo haremos leyendo varias citas de la Biblia y del espíritu de la profecía. La historia o origen del canario doméstico como pájaro de jaula se remonta a los antiguos habitantes de las Islas Canarias, ya que desde antaño se capturaban con mucha afición la variedad o especies silvestres, introduciéndolos en pequeñas jaulas con fines de animal doméstico o de compañía. Su historia es un poco confusa, pues existen varias hipótesis sobre su origen y difusión por tierras europeas, pero cualquiera que fuese su realidad, vale mucho la pena aprender un poco de la vida de los canarios. El canario doméstico fue criado por primera vez en el siglo XVII. Ejemplares capturados en su hábitat original fueron llevados a Europa por marineros españoles. Su cría se hizo muy popular en las cortes de los reyes europeos y sus precios eran prohibitivos. Los monjes fueron los que comenzaron a criarlos, y para hacer que el precio se mantuviera alto, solo vendían ejemplares machos, que son los que más cantan. Finalmente, algunos criadores italianos obtuvieron hembras y fueron capaces de reproducirlos por sí mismos, por lo que se hicieron muy populares en toda Europa continental. En Inglaterra, en un principio eran solo propiedad de adinerados, pero con el tiempo comenzaron a ser criados también allí, haciéndose muy populares, surgiendo muchas razas a través de la cría selectiva. Desde el siglo XVII, y partiendo de ejemplares silvestres de plumajes con colores gris parduzcos en la parte superior y amarillo verdosos en la cara y partes inferiores, una prolongada e intensa selección artificial de los criadores de todo el mundo redundó en la creación de un significativo número de razas, las que ateniéndose al objetivo para el cual fueron seleccionadas. Los canaricultores las suelen dividir en tres grandes grupos: canarios de canto, canarios de color y canarios de forma. Sin duda alguna se dice que existen aproximadamente 122 clases de canarios en todo el mundo. Los cruces selectivos han dado origen a los colores vivos conocidos hoy en día, entre los cuales encontramos el blanco puro, blanco dominante, blanco recesivo, border, bozo belge,
crested, fife fancy, oso japonés, crema pálido, pardo, ágata amarillo mosaico, marfil dominante, marfil recesivo, isabela rojo nevado, isabela intenso, isabela marfil, lizar azul, lizar oro, pastel rojo nevado, rojo intenso, dorado, amarillo brillante, amarillo claro, amarillo intenso, naranja, naranja verdoso, cobre, rojo con negro mosaico, topacio rojo mosaico, albino, negro marrón, pastel, opalino, satén, gris, topacio marfil recesivo, onis, cobalto, jaspeado, etcétera y etcétera. Mediante la combinación de estos colores se generan cientos de colores de plumajes posibles. El canario doméstico desciende de una especie salvaje muy abundante en las Islas Canarias y Portugal. El verdadero canario se caracteriza por la particular forma de volar, realizando pequeños altibajos a modo de ondulaciones, y su verdadero color verdoso con tonalidades amarillentas y grisáceas. Habita en zonas arboladas con abundante agua, aunque no requiere vegetación muy densa. Es un animal diurno, territorial, pese a que goza de un alto grado de socialización. Puede vivir entre la comunidad a excepción de la época reproductora. Se alimenta principalmente de pequeñas semillas y frutas del bosque. Al final del siglo XV, los españoles conquistaron las Islas Canarias y, atraídos por el canto del canario silvestre, comenzaron a traerlos a España, lugar en el que se inició su crianza primeramente, al parecer influenciado por los monjes, que dedicaron gran tiempo y esmero a cultivar la raza, buscando ante todo conseguir los mejores cantores. Se dice que con anterioridad se atribuye a Juan Betancourt la exportación de algunos ejemplares a Europa, allá por 1402, concretamente a España y Francia. Incluso hay quienes sostienen que el éxito en cuanto a la introducción de canarios a Europa no fue de los españoles, sino gracias a la reina Isabel I, que adquirió algunos ejemplares en 1580. También se le atribuye el nacimiento del primer canario amarillo, que es muy común en Colombia, fruto de mutaciones, consecuencias de cambios en la alimentación y su entorno. El canario doméstico no solo se popularizó en España, también gracias a su exportación tuvo gran impacto en otros países del mundo, especialmente en Francia, Italia e Inglaterra. En aquel momento se trataba de un lujo solo accesible a personas que gozaban de buen poder adquisitivo. Se introducían también en lujosas jaulas y eran objeto de gran satisfacción por parte de las damas de la época. El problema es que solo se exportaban ejemplares machos. Eso hacía que el control y el monopolio de la venta de canarios domésticos fuese exclusivamente de los españoles. Durante finales del siglo XVII se estipulan que los italianos y también los ingleses pudieron hacerse misteriosamente con ejemplares hembras. De esta manera quebró el monopolio de venta de canarios exclusivos de los españoles. Dicen autores que un naufragio español frente a la isla de Elba a mediados del siglo XVI hizo que muchos canarios se asentaran en la isla, cruzándose con otros fringílidos. De esa forma, los italianos, con su captura y cría en cautividad, rompían con el monopolio exclusivo de España. Su extensión siguió ocupando otros países europeos, como es el caso de Holanda, Alemania o Suiza. Alemania fue muy activo en la cría de canarios domésticos. En definitiva, desde épocas muy lejanas, y sea cual sea su verdadera historia, el canario doméstico ha estado en permanente contacto con el hombre. En un principio era atraído por una de sus principales características,
su facultad canora. Incluso se comenzó a trabajar en la creación de diversas razas de canto. Con posterioridad también sería objeto de admiración la belleza de su plumaje, hasta el punto de que muchos criadores lograron emparejarlo con otro tipo de aves, dando lugar a la gran diversidad de canarios de color y postura existente en la actualidad. Sin olvidarnos de los híbridos que se consiguen fruto del apareamiento con otros pájaros silvestres, como el jilguero, pardillo, verderón, entre otros. La verdad es que esta es otra afición para los amantes del mundo de la canaricultura. Hoy tenemos muchas hipótesis sobre la vida de los canarios, pero varios puntos veredictos es que su verdadero origen se remonta a las islas de los Canarios y de Portugal, que su color era amarillo con verde y en parte gris, y que por sus uniones hoy conocemos colores diferentes de los canarios como blanco, verde, naranja, rojo, gris, pastel, rojo con negro, amarillo claro, amarillo brillante, violeta, crema, etc. Pero también una de sus verdades es que es el ave doméstica criada como animal de compañía de los seres humanos más abundantes del mundo y que hoy nos es fácil su acceso en casi todo el mundo. El tamaño de la raza que se cría en el siglo XXI va de los 11,5 hasta los 20 centímetros. Generalmente, la mayor parte posee un tamaño que ronda los 13 o 14 centímetros. Su esperanza de vida es, según la raza, de 6 a 15 años. En algunos incluso llegan a una edad de 20 y hasta 30 años. Después de que se enjaula, se amansa y se disciplina, se puede soltar y nunca más se va de ese hogar. Se puede ir en la mañana y antes de la tarde vuelve al hogar y a su jaula, y si es posible, vive con la puerta abierta de la jaula. En otras palabras, el canario es conocido como el caballero del aire. Su forma de caminar, saltar, cantar y volar es toda elegante. Su vida entera es toda refinada. Siempre le gusta estar limpio y su plumaje bien asentadito. Mantiene actualizado de lo que pasa a su alrededor y es muy cauteloso. La verdad es que fue muy sorprendente aprender un poco de la vida del canario, aunque este pequeño pero sorprendente pájaro es muy especial y hermoso, también nos da lecciones espirituales maravillosas. Por eso, del canario aprenderemos lecciones de vida para vida eterna. Hoy podemos conocer cristianos estilo canarios. Son espirituales y prudentes, y son todos unos caballeros espirituales. Hoy mencionaremos solo 3 cristianos que podríamos compararlos con la vida de los canarios. Estos personajes de los cuales hablaremos hoy se encuentran en las Sagradas Escrituras, y podemos decir sin duda alguna que fueron cristianos estilo canarios. Fueron fieles, nunca vendieron sus principios y su porte. Además, sin olvidarnos de que su entrega y compromiso por la causa de Dios es para resaltar. El primer cristiano canario de esta lista es Enoc. Aunque estamos viviendo en una era de iniquidad, y es verdad que los peligros de los últimos días aumentan a nuestro alrededor, y también es cierto que la iniquidad abunda en los corazones de muchos seres humanos, a la gran mayoría pareciera que la caridad se les ha perdido. Nunca se nos debe olvidar que el caso de Enoc está delante de nosotros. Vivió en una época corrupta, cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. Sin embargo, disciplinó estrictamente su mente para la devoción a los principios y a Dios. Se esforzó mucho para amar la pureza. Su conversación trataba de las cosas buenas de la vida y de lo celestial. Educó su mente para que se espaciara en esas cosas y llevó el sello del Dios vivo. Su semblante estaba iluminado con la luz que brilla el rostro de Jesús,
Enoc tuvo tentaciones como las tenemos cada uno de nosotros. Estaba rodeado por una sociedad tan poco amiga de la justicia como la que nos rodea hoy a nosotros. La atmósfera que él respiraba, como la nuestra, estaba manchada por el pecado y la corrupción. Sin embargo, este cristiano canario vivió una vida de santidad, se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en la época en que él vivió. En los días de Enoc escaseaban los cristianos estilo canarios, pero habían algunos entre los inicuos habitantes de la tierra que creían. El Señor, sin embargo, nunca dejó a sus pocos fieles sin su presencia, ni al mundo sin un testigo. Y lo mismo pasa hoy en nuestros días. El Señor nunca nos dejará solos. Aunque la maldad abunde, siempre existirá un pequeño grupo de cristianos estilo canarios que estarán del lado de la justicia y la rectitud. Si Enoc viviera en la tierra hoy, su corazón estaría en armonía con todos los requerimientos de Dios. Caminaría con Dios, aunque estuviera rodeado de las influencias más degradantes y malvadas. Por esto, este gran personaje es considerado como un canario. Las palmeras representan bien la vida de un cristiano. Se mantienen erguidos en medio de las arenas ardientes del desierto y no mueren porque obtienen su sustento de las fuentes que están debajo de la superficie. Así tiene que suceder con nosotros. El espíritu que poseyó Enoc, José y Daniel también podemos tenerlo nosotros. Podemos aprovechar la misma fuente de fuerza, poseer el mismo poder de dominio propio y la misma gracia puede brillar en nuestras vidas si nosotros nos entregamos a Dios y somos cristianos verdaderamente estilo canarios. De esa misma manera como lo hizo Enoc, nosotros podemos mantenernos puros e incontaminados en este mundo casi gobernado por el mal. Este cristiano canario era un representante de los santos que viven entre los peligros y corrupciones de los últimos días. Fue trasladado al cielo a causa de su fiel obediencia a Dios. De esa forma, también los fieles seremos llevados de un mundo pecador y corrupto a los puros goces eternales del cielo. El segundo cristiano canario de este grupo es Job. La misma Biblia dice de él: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De Job, el patriarca de Uz, el testimonio del escudriñador de corazones era: no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin duda alguna, también tenemos que decir que este cristiano, su cualidad era un estilo canario. La esperanza del cristiano canario no está basada en el arenoso fundamento de los sentimientos. Los que obran por principios contemplarán la gloria de Dios más allá de las sombras y confiarán en la segura palabra de su promesa. No se les disuadirá de honrar a Dios, no importa cuán tenebroso parezca el camino. La adversidad y las pruebas solamente le proporcionarán la oportunidad de mostrar la sinceridad de su fe y amor. Cuando el alma esté deprimida, eso no será evidencia de que Dios ha cambiado. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Estáis seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del sol de justicia? Pero si las nubes inundan vuestra alma, no debéis creer que estáis olvidados. Vuestra fe debe abrirse camino a través de la oscuridad. Hay que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de Cristo. Atesorad las lecciones provistas por su amor. Que vuestra fe sea como la de Job, para que podamos decir:
Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aferraos a las promesas de vuestro Padre Celestial y recordad cómo os ha tratado antes a vosotros y a sus siervos, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Las vicisitudes más difíciles de la vida cristiana deberían ser las que proporcionen mayores bendiciones. Las providencias especiales recibidas en las horas lóbregas deben animar al alma en los futuros ataques de Satanás y deben aparejar al siervo de Dios para que permanezca firme en las fieras pruebas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debéis tener esa confianza en Dios que no es perturbada por las tentaciones y los argumentos del engañador. Confiad en las palabras del Señor. Solo los cristianos canarios, como lo fue Job, en esta ocasión podrán ser fieles y firmes ante las más recias pruebas. Dios estuvo con Job y lo bendijo grandemente. Así estará con nosotros y nos bendecirá. Cristo viene con poder y gran gloria. Viene con su propia gloria y con la gloria del Padre. Viene con todos los santos ángeles. Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en toda la morada de los santos. Ellos percibirán la primera luz de su segunda venida. La luz no empañada brillará del esplendor de Cristo el Redentor, y Él será admirado por todos los que le han servido. Mientras los impíos huyen de su presencia, los seguidores de Cristo serán regocijados. El patriarca Job, mirando hacia adelante, al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo: al cual veré yo mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en la presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del maligno. Se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job. Pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro, como tampoco hubiera esperanza para ti y para mí hoy. Su fe habría naufragado. Pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Cristo es la torre de nuestra fortaleza, y Satanás no tiene poder sobre el alma que confía en Dios con humildad de espíritu. Él dijo: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. En Cristo, el alma tentada encuentra ayuda perfecta y completa. Los peligros que se les vienen a los cristianos canarios acechan en todos los senderos, pero todo el universo celestial se mantiene en actitud de alerta para no permitir que ningún cristiano canario sea tentado más de lo que puede soportar. Algunos tienen rasgos muy fuertes de carácter que tendrán que ser reprimidos constantemente. Si se los mantiene bajo el dominio del Espíritu de Dios, esas características serán una bendición. En caso contrario, resultarán una maldición. Si nos entregamos generosamente a la tarea, sin desviarnos en lo más mínimo de los principios, el Señor nos circundará con sus brazos eternos y se revelará como un poderoso ayudador.
Si miramos a Jesús como el ser en quien podemos confiar, jamás nos abandonará en ninguna situación apremiante. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto a vituperio y a la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como si fuera un animal de selva. Daniel fue arrojado en el foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que lo aborrecieron sus parientes y amigos, pero se mantuvo íntegro. A Jeremías no se le pudo convencer para que no dijera las palabras que Dios le había ordenado pronunciar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda cisterna. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y a Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado y azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Pasmo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos de constancia humana dan testimonio de la fidelidad de las promesas de Dios, de su constante presencia y su gracia sostenedora. Dan testimonio también del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Todos ellos dieron testimonio del poder de alguien más poderoso que Satanás. Por medio de las pruebas y las persecuciones, la gloria de Dios, o sea, su carácter, se revela en sus escogidos. Los cristianos canarios que se han convertido en verdaderos creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del Señor. En la tierra andan por caminos angostos, pero siempre serán purificados en el horno de la aflicción, que asegura la salvación en Cristo Jesús. Y el tercer y último cristiano canario del día de hoy es Daniel. Es sorprendente que las Sagradas Escrituras se expresan de una forma especial sobre Daniel. Y dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Confesar a Cristo significa más que dar un testimonio en una reunión. Daniel, como cristiano canario, es un ejemplo a los creyentes de lo que significa confesar al Señor. Ocupaba un cargo de responsabilidad como primer ministro del reino de Babilonia, y había entre los grandes de la corte quienes lo envidiaban y buscaban encontrar algo contra él para acusarlo ante el rey. Pero él era un fiel ejemplo del cristianismo y no podían hallar ninguna falla en su carácter o en su vida. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que convinieron en pedir al rey que decretara que ninguno debería pedir nada a ningún dios u hombre durante 30 días, salvo al rey, y que si alguno desobedeciera este decreto, debía ser echado al foso de los leones. Pero, ¿cesó Daniel de orar por causa de este decreto? No, los cristianos canarios nunca dejan de orar a Dios, ya que ellos saben que su verdadera fuente de su poder, su vida y su carácter viene de la gracia del Dios Todopoderoso. Para este cristiano canario, ese era precisamente el momento en que más debía orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Daniel no procuró esconder su lealtad a Dios, no oró en su corazón,
sino que con su voz y en un tono alto, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, ofreció sus peticiones acostumbradas al Señor. Es muy cierto que el ejemplo de Daniel de oración y confesión se ha dado para nuestra instrucción y nuestro ánimo. Qué oración notable es esta que fueron pronunciadas por los labios de Daniel. Cuánta humildad de alma revela. En las palabras que ascendían a Dios se advertía el calor del fuego celestial. El cielo contestó esta oración enviando a su mensajero para que ayudara a Daniel. En nuestros días, las oraciones que se ofrezcan en esta misma forma prevalecerán con Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, así dice las Sagradas Escrituras. Así como en la antigüedad descendió fuego del cielo cuando se ofreció una oración y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar, así también el fuego celestial descenderá a las almas de los cristianos canarios como respuesta a sus oraciones. El Dios que escuchó la oración de Daniel escuchará las nuestras solo cuando acudamos a Él arrepentidos. Nuestras necesidades son tan urgentes como las del profeta. Nuestras dificultades son tan grandes como las suyas y necesitamos tener su misma firmeza de propósito y echar con fe nuestra carga sobre el gran portador de las cargas que es el Señor Dios Todopoderoso. Se presenta el carácter de Daniel al mundo como un ejemplo poderoso de lo que la gracia divina puede hacer en favor de los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. La historia de esta vida noble y abnegada constituye un estímulo animador para la humanidad entera. De esta experiencia podemos adquirir fuerza para resistir la tentación como cristianos canarios modernos y mantenernos con firmeza y humildad de parte de la justicia ante las pruebas más severas. Hoy podemos vivir con la seguridad de que si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando seamos probados por causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Si somos llevados ante gobernantes y dignatarios para responder por nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestra mente y podemos ser capaces de dar testimonio para gloria de Dios. Si somos llevados ante gobernantes y dignatarios para responder por nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestra mente y podremos ser capaces de dar testimonio para gloria de Dios. Y si tenemos que sufrir por causa de Cristo, podremos ir a la prisión confiando en Él, como un niño confía en su padre. Ahora es el momento de ser verdaderos cristianos canarios y cultivar la auténtica fe en el Dios Todopoderoso. Qué maravilloso fuera que todos los cristianos fuéramos estilo canarios. No se nos olvide que Dios no reconoce como seguidores suyos al que busca el placer. Únicamente los abnegados, podríamos decir los verdaderos cristianos estilo canarios, los que viven con sobriedad, humildad y santidad, son verdaderos seguidores de Jesús. Y los tales no pueden disfrutar de la conversación frívola y vacía del que ama el mundo. El amado apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en 1 Corintios capítulo 2: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero terminar esta impresionante historia de la vida del canario haciéndote estas dos preguntas. ¿Eres tú como el canario? ¿O te gustaría desde hoy empezar a vivir tu vida como un cristiano canario?